¿Cuántos queremos conocer más del Espíritu Santo? Amén. A eso hemos venido, a conocer más del Espíritu Santo. Por eso yo quiero invitarte para que vayamos a la Escritura y vamos a leer en el Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Yo estoy muy contento con lo que el Espíritu Santo está haciendo, de verdad. El Espíritu Santo se está moviendo de una manera linda y sé que vienen tiempos gloriosos. Tenemos que persistir, tenemos que insistir, tenemos que perseverar. Amén, eso es de valientes. Tenemos que estar muy pegaditos al Señor. Capítulo 16, ¿lo tiene? Así que si ya lo encontró, pongámonos sobre nuestros pies y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 4 al 14. En la versión Reina Valera tiene un título y es La obra del Espíritu Santo. Esto no lo dije al principio, está hablando Jesús, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar, Señor. Yo siento tu presencia, yo sé que tú estás en este lugar. Y sé, Señor, que estás haciendo cosas nuevas, estás rompiendo paradigmas, estructuras mentales y nos estás llevando a una vida plena contigo. Por favor, danos revelación de tu palabra y que en esta mañana, a través de la unción de tu Espíritu, podamos conocerte un poco más. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo estar cerca de ti. Anhelo más de tu presencia. Anhelamos más del toque de tu Espíritu. Y si usted puede levantar sus manitos al cielo, por favor. Gracias, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí.
como paloma hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, por favor, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y Limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Dile, mas yo sé que te he fallado, mas yo sé que te he fallado, tu presencia yo he descuidado, Señor. Ven y limpia todo lo que hay en mí, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, úngenos, Espíritu de Dios, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame. Y démosle el mejor aplauso al Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, por favor. Cuando nosotros leemos la Escritura, el Evangelio de Juan capítulo 16, ahí vemos claramente la manifestación de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia como Trinidad, pero ahí en ese capítulo, como en muchos otros capítulos de la palabra, se nos habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como Jesús dice: el Padre que me envió, y ahora les conviene que yo me vaya, y yo les enviaré a otro consolador. El original dice: a otro igual a mí. El Espíritu Santo es igual a Jesús,
Jesús es igual al Padre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Quiero aclararle para los que tienen alguna duda teológica: nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros no creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, no. Nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios que se manifestó de tres maneras. El Padre, en su amor, demuestra su amor enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Jesús derrama toda su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, porque esa era la obra redentora. Alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que morir por nosotros. Cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a Filemón, es impresionante cómo el apóstol Pablo entiende tanto este regalo de la gracia, que se dirige a uno de los, creo que es a Filemón o Onésimo, y le dice: por favor, recibe a esta persona. Está hablando de otro, le dice: recíbelo porque va en mi nombre. Présteme atención, le dice: él te falló, él hizo algo incorrecto, pero ya es diferente. Recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí mismo. Y dice el apóstol Pablo: y si algo él te debiere, si algo te está debiendo, yo te pago. Yo pago por él. Eso que menciona el apóstol Pablo es lo que Jesús hizo por nosotros. Él pagó por nosotros. Nosotros teníamos una deuda muy grande por el pecado, y el Padre dijo: yo pago por él. Satanás quería destruirnos, quería matarnos, tenía un derecho legal que nosotros mismos le dimos. Cuando pecábamos le estamos dando derecho legal a Satanás, y el Padre dijo: él no va a poder solito, ella no va a poder solita, voy a enviarles a mi Hijo para que él muera por ustedes. Yo estoy pagando con mi propia vida, porque es el Padre que viene y se hace hombre, dice Filipenses, que se humilló hasta lo sumo y vino a la tierra y vivió como uno de nosotros mismos para pagar el precio. Él dijo: yo pago por ustedes. La deuda que teníamos por el pecado fue saldada. Hoy todo el que tiene a Cristo en su corazón y el que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, sus pecados han sido borrados, y tenemos entonces entrada directa hasta el trono de la gloria del Señor. Pero el Padre, o el plan del Padre, era aún mucho más amplio. No solamente darnos la salvación y la vida eterna, que es lo más importante en nuestra vida y es lo que tenemos que predicar, y es a quien debemos llevar a las personas a que reciban este regalo precioso de la salvación, sino que también el Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero Señor Jesús, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Yo ya voy a cumplir mi obra, mi propósito es morir por ustedes. Pero ahora el que viene es Espíritu, porque Jesús se manifestó en carne. Ahora el que viene es Espíritu, y ahora el Espíritu, mi Espíritu, que viene de mi Padre, que soy yo. Recuerda que Jesús le dijo a uno de sus discípulos, porque le preguntó, le dijo: Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Tanto tiempo llevo caminando con ustedes y aún no han visto al Padre, no han entendido, no han podido comprender la revelación, que mi Padre y yo uno somos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Entonces dice Jesús: vendrá el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hará una obra como la hizo Jesús en la cruz. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo para el mundo, para el no creyente, es convencerlos de pecado, de juicio y de justicia. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que el Padre envió al Espíritu Santo para que hiciera una obra allá afuera, a través de la predicación de la iglesia, de la palabra de Dios, por medio de la iglesia, para que el Espíritu Santo, una vez que la gente escuche el mensaje, Él pueda redarguir el corazón y hacernos entender que somos pecadores, que todos somos pecadores, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, una de las obras del Espíritu Santo para el no creyente es convencernos de que soy un pecador.
Y usted y yo estamos en este lugar porque un día aceptamos esa verdad. Yo soy un pecador y necesito ayuda. Cuando alguien tiene un problema de alcoholismo o de drogadicción y se acerca a Alcohólicos Anónimos, lo primero que tiene que hacer es aceptar que tiene un problema. No puede decir, es que yo manejo el alcohol. Dice, no, usted tiene que reconocer que usted tiene problemas con el alcohol y que el alcohol lo maneja a usted, que usted es un alcohólico, y tiene que reconocerlo para poder ser libre. Así que lo que el Espíritu Santo hace en la vida del no creyente es convencernos de que somos pecadores. Cuando yo entiendo que soy un pecador, entonces también me convence del juicio. Porque si yo digo, yo soy un pecador y entiendo que mi conducta aquí en la tierra ha sido equivocada, que la fornicación es pecado, que la lascivia es pecado, que el homosexualismo es pecado, que el adulterio es pecado, y el Espíritu Santo me convence de eso, entonces me muestra que si yo continúo bajo ese mismo sendero, me voy a condenar. Me convence de un juicio. Hay una condena y yo soy culpable, pero dejaría de ser culpable si acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace. Y cuando yo entiendo que soy un pecador y entiendo que si continúo en ese pecado, el juicio va a ser la condenación eterna, pero yo digo, no, yo recibo a Cristo, lo acepto como mi Señor y Salvador, y mis pecados son perdonados. Entonces el Espíritu Santo me revela lo que es la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que aunque yo soy un pecador, Él cargó con mis pecados, que yo no tengo que hacer nada más, solamente aceptar el regalo del Señor. ¿Cuántos entienden esto? Es la obra que el Espíritu Santo está haciendo allá afuera, y cuando la gente lo entiende, entonces o entra a la iglesia y escucha el mensaje, y el Espíritu Santo obra de esta manera, porque el corazón de la persona es dócil y entiende esto, entra entonces a una nueva vida. Y ocurre el nuevo nacimiento, ocurre la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Nicodemo se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cómo haremos para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, que es un religioso, un hombre preparado en la Torá, en la palabra, uno de los doctos de aquella época, le dice, pero maestro, ¿cómo es posible que vamos a nacer de nuevo? ¿Acaso podremos entrar en el vientre nuevamente de nuestra mamá? ¿Y qué le dijo Jesús? Nico, ¿qué te pasa? Te veo mal. Tú, siendo una persona preparada en la ley, no entiendes lo que te estoy diciendo. Es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. Y cuando habla del Espíritu, habla del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que Jesús habite en tu corazón para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra de regeneración. Por eso ahora que tú eres un hijo de Dios, estás pensando diferente, quieres actuar diferente, quieres manifestar tu vida y hacer las cosas bien. Lo que ocurre es que hay una lucha entre tu carne y entre el Espíritu. Tu carne quiere hacer lo que a la carne le gusta. Tu carne quiere pecar. Tu carne quiere vivir en derrota. Tu carne quiere vivir en pecado. Tu carne quiere vivir en inmundicia. Tu carne quiere revolcarse, como dice la Escritura, como el perro en el vómito. Es lo que tu carne quiere. Pero tu espíritu, al recibir al Espíritu de Dios a través de la confesión de Jesucristo, se activa y dice, yo quiero más. Yo necesito una nueva vida. Y cuando esto ocurre, el Espíritu Santo continúa haciendo una obra cuando el creyente se lo permite. Me vi ayer una película que ya me la había visto, se llama Inexplicable. Se la recomiendo, está en Netflix. Inexplicable es una película donde sale una familia brasilera y un niño está jugando fútbol y comienza con unos dolores de cabeza. El niño cae y entonces resulta que lo tienen que llevar por urgencias. El niño de 8 años tiene un tumor en el cerebro. Gracias al Señor, tienen un conocido que es neurólogo, él los atiende, opera al niño y el niño sale. Casi el niño se muere, pero salió de esta y logró la victoria. El niño vuelve a casa, los padres estaban muy contentos, pero resulta que el niño comienza con una fuerte fiebre, más de 40, y el niño tienen que volverlo a llevar y entra en un estado de coma porque le cayó una meningitis crónica
que es una enfermedad mortal. Comienza una batalla muy fuerte entre la ciencia, entre la fe, pero lo interesante de esto es que la mujer se aferró a Dios, la mamá del niño se aferró a Dios y ella oraba, ahí hablan de rezar, se acercaban a Dios. Un tío de la familia los convocó y le dijo: vengan a mi casa, hagamos un grupo de oración, vamos a orar por Gabrielito, vamos a orar por el niño, vamos a pelear esta batalla. El papá era incrédulo, el papá era un ateo. La Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para el que no entiende este versículo se lo voy a explicar. Blasfemar contra el Espíritu Santo es negar la obra redentora de Cristo, porque el que convence es el Espíritu Santo. Cuando yo no creo en Jesús, cuando yo niego a Jesús, como en aquella época Jesús estaba echando fuera demonios y los fariseos dijeron: por Belcebú echa fuera a Belcebú. Jesús les dijo: ustedes si hablan tonterías, ¿acaso puede un reino dividido prosperar? Un reino de Dios nunca va a prosperar. ¿Cómo puede el diablo echar fuera al diablo? Mas por el dedo de Jehová reprendo y echo fuera al enemigo. Todo pecado te será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo? Que el Espíritu Santo estaba obrando, pero la persona dijo: yo no creo, eso es puro cuento, eso es un engaño, eso es una herejía. Ese es el único pecado que no tiene perdón, porque no acepta a Jesús. Todo pecado en Jesús es perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando yo niego a Jesús, es el único pecado que no tiene perdón. ¿Cuándo se solucionaría eso? Cuando recibo a Cristo. Pero mientras, si la persona muere en incredulidad, no deja que el Espíritu Santo haga su obra en su vida, morirá y se condenará eternamente. No hay rezo, no hay purgatorio, no hay penitencia, no hay dinero que lo logre sacar del infierno, porque el purgatorio no existe. Eso fue un invento de la Iglesia Católica. Pero entonces este hombre era un ateo, él no creía en Dios. Entonces él le dijo a la esposa, le dijo: ve tú y reza tú. Y él estaba lleno de furia, fue la palabra que él dijo: yo estoy lleno de furia, porque yo no puedo entender cómo voy a pedirle a un Dios que permite que un niño de 8 años le caiga esto, primero un cáncer, sale de esto y ahora le cae una meningitis y está en un estado de coma. ¿A qué Dios le voy a pedir yo? ¿A qué Dios voy a clamar? La madre continuaba reunida con, es una buena película para que la vean hoy en la tarde, a la luz de una buena compañía, su esposa, su esposo, sus hijitos y una rica hamburguesa, un sándwich cubano. Ay, qué rico. Y entonces ella sigue orando. El niño, el médico no le da esperanza, le dice: no hay nada que hacer. Hay una doctora que es bastante directa, así como en el evangelio, que hay gente que adorna más las cosas, otros que son más directos. Y la persona, la doctora que era más directa le dijo: estén preparados, el niño no va a salir de esa, estén preparados, acepten la realidad. Eso más llenaba de ira al hombre. Y la mujer entonces decía: yo no lo acepto. Y ella sacó a la doctora y le dijo: no hables así delante de mi hijo, porque mi hijo no se va a morir. Y seguían orando y seguían clamando, pero el papá continuaba endurecido y decía: yo no puedo creer, yo no voy a pedir a un Dios que es tan perverso, tan malo. Y entonces está en esa lucha. El niño comienza a hincharse y a salirse un montón de manchas, porque está teniendo ya falla hepática, falla renal. Su cuerpo estaba colapsando, es decir, el niño estaba más allá que acá. Y era ese combate, hasta que llega un momento en que el padre de familia, ahí está el Espíritu Santo obrando, y el padre de familia se sienta en la habitación con el niño. Primero lo abraza, después se sienta desesperado y busca en el celular y coloca cómo orar. Le sale un audio muy corto. Ahí me di cuenta yo lo importante que es mandar videos corticos donde se puede dar un buen consejo. Decía: así tú tienes que orar. Preséntate delante de Dios con humildad y reconoce que has fallado y pídele y cree que Él puede hacer algo. Entonces él escucha esto, queda una música instrumental sonando y él se postra al lado de la cama y le dice: Señor, yo quiero pedirte perdón porque he sido duro contigo. Quiero pedirte perdón, pero tú me entenderás. Mi hijo se está muriendo. ¿Cómo Dios no lo va a entender? Porque son las oraciones que Dios ama. Y él le dijo: Señor, por favor, si puedes, sánalo. Yo quiero que mi hijo viva. Él queda dormido. No, ya les conté la película, ya para qué se la van a ver. Él queda dormido
Yo lloré mucho, de verdad. Y entonces al otro día, pues cuando él se levanta, llega la esposa, él abraza a la esposa y le dice: mi amor, perdóname, perdóname. Y digámosle a los médicos que hagan hasta donde ellos más puedan. Aceptaremos la voluntad de Dios, lo que ellos más puedan. Al médico entonces se le ocurre desarrollar algo que en otro tiempo hicieron con esa enfermedad, pero que nunca funcionó, la estadística era muy baja. Pero él dijo: hagámoslo. Y comenzó el niño a tener una mejoría, Finalmente el niño se sana. Es una historia real. Al final de la película salen los reales. Es una historia real. Y este hombre entonces cree en Jesús y entrega su vida a Jesús. Esa es la obra que el Espíritu Santo de Dios hace, convenciendo al mundo de que hay una necesidad de Dios. A pesar de que estemos pasando por momentos difíciles, yo necesito a Dios. Amados, por favor, no seamos necios frente a esto. Reconozcamos que somos pecadores y permitamos que el Espíritu Santo nos convenza, nos revele nuestra condición y nos ayude a tener una nueva vida. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, darnos una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entonces, el Espíritu Santo sigue obrando. Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que cantamos, cada vez que oramos, levantamos nuestras manos, el Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo está tocando hasta lo más íntimo de nuestro corazón, tratando de despertarnos y de llevarnos a una genuina comunión. Pero como cantábamos ahora la canción de Luigi Castro, anhelo conocerte, Espíritu Santo, muchas veces lo tenemos allá en un rincón. Y somos cristianos y nos gusta la palabra y venimos a la iglesia, pero nos ocupamos con tantas cosas, como lo decía Ana María muy bien al devocional, que estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que en medio de tantas ocupaciones el diablo está ahí atizando para que estemos más ocupados y nunca tengamos tiempo de postrarnos y buscar aquel que nos puede hacer reverdecer, aquel que puede hacer que la amargura se vaya de nuestra vida. No es normal que un hijo de Dios esté amargado. No es normal que un hijo de Dios esté enfermo. Llega, claro que llega, son momentos, pero para eso está el Espíritu Santo, para sanarnos, para levantarnos, para darnos fuerzas. Perdóname que use esta palabra, no me gusta mucho usarla, es una palabra muy moderna, pero es la más clara o específica que encuentro para esto, para empoderarnos. ¿Qué quiere decir esto? Para darnos poder y de esa manera vencer todas las situaciones que se nos presenta en la vida. Por eso Jesús gana a 12 hombres, les predica la palabra, los prepara y le dice: yo me voy a ir, ustedes no se queden llorando, tranquilos, yo voy a enviar al Consolador, pero escúcheme, no vayan a hacer nada de lo que yo les dije que van a hacer hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Nada, tranquilo, usted quédese ahí y esté orando, esperando la promesa del Padre. Los discípulos y otras personas más van a la casa de Jacobo y a Jacobo, allá en ese lugar que tenían llamado el aposento alto, y estuvieron orando. Y todos los días era: Señor, por favor, esperamos la promesa del Padre, aquello que nos habló nuestro Señor Jesucristo, el poder para poder vencer. Porque aún ellos estaban luchando con mucha carnalidad, aún ellos estaban luchando con mucha fragilidad. Ellos veían la gloria de Dios, pero necesitaban verla mucho más. Y eso solamente ocurriría, les dijo Jesús, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces llega un día especial donde la iglesia está orando, donde la iglesia está cantando, donde la iglesia está reunida, enfocada en Dios. ¿Qué es lo que hacemos en este lugar? Orar, cantar, enfocados en Dios, anhelando la gloria de Dios, anhelando un toque especial, anhelando el fuego. Usted dirá: el pastor siempre habla de lo mismo y siempre tocan lo mismo y siempre profetizan lo mismo, porque lo estamos anhelando. Porque está escrito que en los últimos tiempos el Espíritu Santo derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y yo soy carne, y yo necesito del Espíritu para poder vencer y para poder ver tantas cosas extraordinarias que quiero ver. Entonces Jesús parte, llega el Espíritu Santo, 120 personas están orando, y a partir de ese momento
el día de Pentecostés, ellos fueron ungidos. Diga conmigo, ungidos. ¿Qué significa la palabra unción? Revestidos, untados, frotados con el Espíritu Santo de Dios. Es como el que se unta de miel, el que se embadurna. La palabra unción significa estar embadurnado de la presencia de Dios. Tan extraordinario que el Espíritu Santo ahora puede usarme porque yo me he rendido a Él. Porque ya no es Juan Carlos. Cuando el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, no debemos tomarlo a la ligera. Lo que él estaba diciendo es, yo he muerto a todo. Todos mis sueños, mis pasiones, lo que yo quería, lo que mi carne quería, yo muero a todo eso con el único ánimo de ver, aunque sea una persona salvada, aunque una persona a través de lo que yo pueda hacer reciba a Cristo. Para mí eso es ganancia, porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, dice el apóstol Pablo. De tal manera que el apóstol Pablo dice esto, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras está diciendo, si yo me muero, wow, qué gozo, qué alegría, prefiero morirme. Pero si voy a estar acá y Dios me va a usar para salvar a uno más, prefiero vivir con el ánimo de hacer la voluntad de Dios. Tanto así que el apóstol Pablo era un hombre preparado. El apóstol Pablo no era cualquiera. Él tenía manera de ganar dinero. Él sabía una profesión. Él hacía tiendas de campaña. Él hacía cosas impresionantes con sus manualidades. Aparte de eso, era fariseo de fariseos. Tenía un alto cargo también dentro del Sanedrín. Era un hombre preparado, vivía muy bien. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Cuando viene el Espíritu Santo sobre él, le dice, todo lo tengo por basura. Pero esa palabra basura es muy pequeña, porque el original realmente dice, lo tengo por estiércol. Todo lo que yo tengo, esos títulos, pastor, teólogo, administrador, empresario, lo que sea, es solo estiércol comparado con la gloria que hoy estoy viviendo en mi Señor. Entonces llega el Espíritu Santo sobre aquellas personas. Y cuando llega el Espíritu Santo, escúcheme lo que voy a decir, se produce el primero y más grande avivamiento después de que Cristo muere. Es el más grande avivamiento. En el Antiguo Testamento se habla de avivamientos, pero el Pentecostés es el más grande avivamiento registrado en la Biblia. ¿Por qué es el más grande? Porque la primera evidencia de que había un avivamiento fue que todos salieron hablando nuevas lenguas. Pero escúcheme, cuando hablamos de nuevas lenguas como don del Espíritu Santo, que lo estamos estudiando hoy en el discipulado, hay dos clases de lenguas que la Escritura me enseña. Hay unas lenguas angélicas, que son las que no entendemos, que son las que se nos enreda la lengua, muchos que se nos enreda y hablamos y no entendemos. Y para poderlas entender se necesitaría alguien que tuviera interpretación de lenguas. Pero hay otras lenguas que son las lenguas humanas, que son cambios de idiomas. ¿Sabe qué pasó? Esas 120 personas salieron hablando en un idioma diferente. Estaban en un tiempo especial, era un lugar costero, había mucha gente de otras naciones. Y cuando los discípulos apóstoles bajan, esas 120 personas, y comienzan a hablar de parte del Espíritu, el uno hablaba, un ejemplo, el uno hablaba francés, el otro hablaba portugués, el otro hablaba italiano, y habían personas que podían entender. Y dicen, pero ¿qué es lo que ocurre con ellos? Porque ellos pueden hablar de esta manera. Están hablando de la grandeza de Dios a través de otros idiomas. Y comienza entonces, hermano, Pedro se levanta, una persona que no sabía hablar. Escúcheme, Pedro no sabía hablar. Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era una persona que estoy seguro, como muchos de nosotros, cuando nos paramos delante de algunas otras personas, nos tiemblan las rodillas, se nos olvida lo que vamos a decir. Pedro era de eso, aparte de que era una persona agresiva, una persona violenta, tan violenta que cuando iban a coger a Jesucristo, Pedro sacó una espada y le dijo, no se metan con mi maestro, y el que toca mano toca cara. Se acercó un soldado y Pedro le voló la oreja a uno de esos soldados llamado como
Malcolm. Pero cuando viene el Espíritu Santo, porque estamos conociendo al Espíritu Santo, Pedro cambió. Cuando viene el Espíritu Santo, Pedro cambió. Cuando venga el Espíritu Santo, nosotros cambiaremos. Nuestra vida será diferente. Nuestra manera de hablar será diferente. Por eso la Biblia dice en Efesios que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. ¿Hay alguien en este lugar que todavía se emborracha? ¿Hay alguien en este lugar que todavía toma vino, cerveza, aguardiente para disipar los problemas? ¿De qué te ha servido eso? Deudas más, problemas más. Pero si te embriagas con el poder del Espíritu Santo, si caes de rodillas allá en lo secreto, como dice Mateo 6, buscas al Padre, pides al Espíritu Santo que llegue sobre tu vida, Él te va a embriagar y vas a hablar diferente y vas a ver las cosas diferente y tus acciones van a ser diferentes. Pedro entonces, que no sabía hablar, se levanta en medio de la multitud y se tira un mensaje donde se convierten 3,000 personas llorando, llegan arrepentidos y dicen: Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y le dijo a él: conviértanse, crean en Jesucristo, bautícese y caminen guardando la palabra del Señor. Después Pedro vuelve y habla y 2,000 personas más se convierten. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se desata un avivamiento tan impresionante que Felipe, dice la palabra del Señor, que era un diácono. A Felipe lo llamaron para servir las mesas en la obra del Señor, porque había mucho trabajo. Entonces el pastor o el discípulo, el apóstol, predicaba, pero también le tocaba servir la mesa, le tocaba limpiar, le tocaba acomodar todo. Y entonces el Señor les dijo: no, escojan unos diáconos para que les colaboren. Dentro de ellos estaba Esteban, el mártir, pero también estaba Felipe. Comenzó limpiando mesas, comenzó sirviendo, ayudando a las viudas, pero había una pasión tan grande en la vida de Felipe. Se acercó tanto al Espíritu Santo, se embadurnó tanto del poder del Espíritu Santo, que ahora Felipe en Samaria habla de Cristo y la gente cae rendida a los pies del Señor Jesús. Felipe caminaba, los demonios salían de los cuerpos. Felipe hablaba de parte del Señor Jesucristo y la gente era compungida, era tocada. Venían por multitudes a buscar al Señor y a entregar sus vidas, y comienza lo que se conoce el gran avivamiento en Samaria. Así que mire lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Pero mire el corazón de Felipe, mire la obra total que hace el Espíritu Santo. Porque Felipe está en un avivamiento, Dios lo está usando, está siendo reconocido, porque aunque no se quiera, cuando Dios comienza a usar a alguien, la gente habla y la gente dice: vamos a ese lugar porque allá hay un hombre de Dios que está siendo usado. Eso es así y siempre será así. Arde en el Espíritu y la gente irá a verte arder. Muchos solamente irán para ver, otros irán y recibirán del fuego que tú tienes o que yo puedo llegar a tener. Sin embargo, Dios le habla a Felipe y le dice: Felipe, necesito que vayas al desierto, porque hay una persona que quiero que te ganes para mí. Felipe no lo dudó, su corazón no se había llenado de orgullo. Felipe pudo haber dicho: ¿pero qué? Estoy en un avivamiento acá, aquí hay abundancia, aquí todo está reverdeciendo, ¿me vas a llevar a un desierto? Felipe le dijo al Señor: amén. Y a donde quiera que el Espíritu Santo de Dios lo llevaba, Felipe se iba. Se levanta ahora un hombre llamado Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que va de camino a Damasco. Y entonces dice la palabra del Señor que Jesús se le manifestó y lo tumbó, sea del caballo, del burro, donde quiera que vaya, porque no dice la escritura de qué lo tumbó, pero lo tumbó. Cae Saulo de Tarso cae, y Saulo le dice, se asusta, y Jesús le habla. Escúcheme, Jesús le habla, Dios mismo le habla, le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Él le dice: ¿quién eres tú? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero sabes, tú me eres vaso útil, tú me eres vaso escogido. Con esa misma fuerza con que me has perseguido, con esa misma fuerza te llevaré y te ganarás a todo el pueblo gentil, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Se levanta Pablo, hermano, bajo una unción tan poderosa, que llega a Éfeso. Cuando él llega a Éfeso, encuentra unas personas reunidas en un culto,
Y Pablo llega tan avivado que le dice: ¿han escuchado acerca del Espíritu Santo? Tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y la gente dice: ¿qué? ¿Espíritu qué? El Espíritu Santo, ¿cómo así? ¿No han escuchado del Espíritu Santo? Y le dijeron: no. Pablo les dijo: entonces, ¿por qué se bautizaron ustedes? ¿Qué les enseñaron? ¿Cuál es el bautismo? Ellos le dijeron: pues somos bautizados por el bautismo de Juan, para arrepentimiento y perdón de pecado. Le dice: ah, bueno, está bien. A ustedes les ha faltado algo importante. Jesús, el Hijo de Dios, vino y murió por nosotros. Ahora, si ustedes abren su corazón a Jesús, pueden ser salvos. Y una vez que tengan a Jesús, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice la Escritura que Pablo oró por ellos, impuso sus manos y fueron llenos, revestidos, embadurnados, bautizados por el Espíritu Santo de Dios. ¿No les parece esto interesante? ¿No les parece esto increíble? Ahora se produce un avivamiento en Éfeso. Éfeso era un lugar donde la idolatría pululaba, donde adoraban a Diana, donde adoraban a un montón de dioses. Y dice que por causa de ese avivamiento, los brujos, los hechiceros, los idólatras comenzaron a quemar las imágenes, comenzaron a deshacerse de toda esa inmundicia, porque eso es lo que produce un avivamiento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también se movía. Y entonces dice que tomó a un niño de 8 años llamado Josías. Y cuando él es rey con 8 años, Josías dice que quiso hacer lo bueno delante de Dios. A los 16 años comenzó a buscar a Dios. Josías comenzó a buscarlo, como usted y yo lo estamos haciendo ahora. Porque ¿a qué vino usted a esta iglesia? ¿A buscar a Dios? ¿O usted vino a ver al pastor porque es muy guapo? No se fije de eso, que algún día me voy a poner feo. Usted fíjese de Dios. ¿A qué vino a este lugar? A buscar a Dios. Josías comenzó a buscar a Dios. Y cuando Josías comienza a buscar a Dios, el Espíritu Santo le dice: Josías, hay idolatría en mi pueblo, manda a derribar todo. Y Josías dice: a partir de hoy se va a derribar todo dios pagano, toda idolatría, toda la inmundicia que ha entrado en la casa de Jehová. Mandó a reparar la casa de Jehová, mandó a leer las escrituras, y comienza un extraordinario avivamiento en Israel por causa de un niño o un adolescente que decidió buscar al Señor. Ezequías, dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Ezequías, tomado por el Espíritu, hace lo mismo, hace derribar las imágenes, convoca la Pascua, comienzan a buscar, establecen una fiesta de 7 días. Y era tanto el fuego que había en ese momento que tuvieron que quedarse otros 7 días más. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo toma el control de un creyente. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando toma el control de una persona que para el mundo es insignificante. Hoy escuchaba esto, escúcheme. Si no, no recuerdo el nombre, si alguien lo tiene presente lo puede buscar. Decía la persona que estaba escuchando hoy que en Norteamérica aún vive, aunque no sé ese video de cuánto era, había un gran evangelista, Robert yo no sé qué, un hombre que fue usado por Dios de una manera impresionante. Fue una persona que nació de una prostituta. La prostituta queda en embarazo, deja que el niño nazca, y cuando el niño nace, la prostituta lo bota en un tarro de basura. A los pocos días, otra prostituta lo recoge, se lo lleva para la casa, lo tuvo 4 meses y después fue y lo botó en el tarro de la basura. ¿A alguien aquí lo han botado al tarro de la basura? No hemos llegado a eso. Otra prostituta lo recoge, se lo lleva para la casa, lo tiene 4 años, después lo lleva para un lugar, ¿cómo se llama esto? Un reformatorio, un orfanato, lo deja allá y lo abandona. Pero a la edad de los 23 años, él conoció de Cristo y dijo como Jabes: yo he sido marcado por el dolor, pero no me voy a quedar quejándome por lo que me pasó. Ahora con Cristo y con la unción del Espíritu Santo yo puedo hacer grandes cosas. Y esa persona que fue arrojada 2 veces al tarro de la basura y abandonada en un orfanato, llega a ser uno de los más grandes evangelistas, ganando miles y miles de almas para Jesucristo. Porque no se trata de la persona, ni de lo que hemos vivido, ni de lo que hemos pasado. Se trata solamente de creer en el poder de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos embadurne de su presencia.
Eso es lo que tiene que ocurrir. Año de 1904 a 1905, Inglaterra, Gales. Un hombre llamado Evan Roberts, un minero, un hombre de 26 años, minero, pobre, humilde, con una gran pasión por Dios. Conoce de Jesucristo a la edad de los 13 años. Amaba al Señor Jesucristo. Decía: yo sé que Dios tiene algo diferente para Gales. Yo sé que Dios tiene algo diferente para mi vida. Yo sé que Dios tiene algo diferente para mi iglesia. Mire que la iglesia sí es importante. Quizás alguno de ustedes diga: en mi iglesia no pasa nada. En mi iglesia el domingo no pasó nada. No se trata de que pase o no pase. Se trata de si tú viniste a lo que viniste a este lugar. Si yo vengo, yo cada domingo que vengo, cada lunes y miércoles, me voy tan bendecido por la gloria de Dios. Cuando yo les digo siento al Espíritu Santo, no es una frase de cajón. Lo siento aunque usted no lo logre percibir, porque es algo tan personal que si logro meterme en esa dimensión, puedo provocar un incendio glorioso aquí en la iglesia. Y es a donde queremos llegar. Evan Roberts comenzó a reunir a 13 o 16 jovencitos y les dijo: les invito al culto de oración. Culto de oración que entre otras no iba nadie. Culto de oración quizás los lunes a las 7:30 de la iglesia, donde no venía nadie a orar, porque a la gente no le gusta orar. Ni en Colombia, ni en Cali, ni en Gales, ni en ninguna parte a la gente le gusta orar, porque cuando yo oro veo el poder de Dios, y pareciera que a la gente no le gusta el poder de Dios. O quizás sí, pero se deja engañar por el enemigo y la pereza le gana ventaja. Comienza a ir con esos muchachos y comienza Evan Roberts a pedirle a Dios por Gales. Dice: Señor, dame a Gales, dame a Gales. Estamos hablando más o menos de 100,000 personas en esa población. Gales, dame a Gales. Y le dijo al Señor: Señor, cierra la boca del infierno por un mes. Mira la oración tan específica. ¿Qué quiere decir? Él estaba diciendo: Señor, no permitas que nadie se pierda en este mes, que nadie se muera sin Cristo. El anhelo profundo que había en el corazón de ese hombre. Porque para provocar un avivamiento en nuestra vida tenemos que tener buenas intenciones. ¿Para qué quieres el poder de Dios? ¿Para qué quieres la unción del Espíritu Santo? ¿Para qué quieres el fuego? ¿Para qué quieres hablar en lenguas? ¿Para qué quieres que la gente se sane cuando tú ores? ¿Para que la gente diga: wow, qué grande y extraordinario eres? ¿O para que le den la gloria a Jesucristo y la gente reconozca a Cristo como el único, poderoso, suficiente Salvador de esta humanidad? Se levanta Evan Roberts y en uno de esos días de oración, un día cualquiera, porque el día no está determinado, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, Evan Roberts comienza a orar y comienza a darle un dolor tan fuerte como un dolor de parto, que él se doblega. Y entre más él se doblegaba, él lo decía: doblégame, doblégame, doblégame. Y él y los jóvenes que estaban con él sentían el poder del Espíritu Santo. Y Dios le dijo a Evan, le dijo: en 3 meses, o en no sé cuántos meses, te vas a ganar a Gales para Cristo. En cuestión de esos 3 meses, las 100,000 personas, por un minero que no sabía hablar. ¿Tenía título teológico? No. ¿Había estudiado en alguna universidad del exterior? No. ¿Manejaba el hebreo, el griego, el arameo? No. Lo único que tenía era el glorioso Espíritu Santo de Dios, porque él lo anhelaba. Predicó la palabra, dice que la predicaba con tanta unción, que la gente corría a los pies de Cristo. Durante un mes, escuche, nadie murió. Entonces entendieron que la oración que él hizo, que durante un mes se cerrara la boca del infierno, se cumplió. Ninguna persona murió. Y él aceleradamente predicaba la palabra durante ese mes, y fue mucha la gente que se salvó. Es conocido como el gran avivamiento en Gales. Ha ocurrido en muchos lugares. Ha ocurrido en Toronto, ha ocurrido en Inglaterra. Dios, en el año de 1700, Dios usó a John Wesley. Ha usado a cantidad de personas que lo único que han hecho es disponerse y decirle: Espíritu Santo, aquí estoy, aquí estoy. Marta, 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 estás tan afanada que te estás perdiendo lo mejor del Evangelio.
tan afanados que están perdiendo lo mejor del evangelio. Porque el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Tu vida o mi vida, ¿estamos caminando bajo el poder del Espíritu Santo? Vemos chispitas, y no chispitas mariposas, las luces de bengala para niños, no. De vez en cuando vemos cosas, pero ¿qué acaso la Escritura no dice: de tu interior correrán ríos de agua viva? Allá en Azusa dice que se levantó allá en una esquina donde nació las asambleas de Dios, un hombre también, un afrodescendiente, comenzó a buscar del Señor. Otro hombre que no sabía casi ni hablar, pero era tanto el tiempo que permanecía en la presencia de Dios, buscando al Espíritu Santo, no buscando culpables. Hermano, el problema por el cual no crecemos es porque buscamos culpables a nuestra mediocridad espiritual. ¿Por qué no estamos orando más? Por el pastor. ¿Por qué la iglesia no avanza? Por el pastor. ¿Por qué no hay crecimiento? Por el pastor. Y todo es culpa del pastor. Yo no tengo nada que ver con eso. Ningún pastor, ningún líder. Aquí nosotros exponemos la palabra. Es tu decisión, como es mi decisión, de buscar en intimidad al Espíritu Santo para provocar el fuego de Dios en nuestra vida. Este hombre comenzó a buscar a Dios y comenzaron tiempos de oración, tiempos de oración, tiempos de oración, porque todo se produce por la oración. No hay avivamiento sin oración, no hay avivamiento sin sacrificio, no hay avivamiento con pereza, no hay un avivamiento con liviandad espiritual. Lo que produce avivamiento es un arrepentimiento genuino, una vida en santidad, una integridad y un clamor permanente por ver la gloria de Dios para que la gente sea transformada. Y era tanta la gloria que dicen que los vecinos llamaban a los bomberos, decían: vengan rápido, 911, vengan rápido, que hay una iglesia chiquitica que se está quemando, hay fuego, fuego en el techo. Los bomberos llegaban de todos los lugares, rodeaban y entraban con sus mangueras y decían: pero ¿dónde está el fuego? Y lo único que había era un grupo de personas orando, intercediendo, clamando en aquel pequeño lugar. El fuego que veían era el poder del Espíritu Santo. Fue tanto que este hombre tenía que, cuando predicaba, colocarse una caja en su rostro para que nadie lo mirara, porque era tanta la gloria de Dios en su vida que él no quería que la gente lo mirara o se fijara en él. Que no fueran como la gente cuando vio bajar a Moisés, que decía: ay, pero mire cómo le resplandece el rostro a Moisés. No era la intención de Moisés. La intención de Moisés era que la gente dijera: yo quiero que mi rostro resplandezca como la que resplandecía en Moisés. Yo voy a subir al monte, yo voy a pagar el precio. Pero no ocurre. Y este hombre tenía que cubrirse su rostro. Avivamientos impresionantes. Y yo quiero decirte, tú y yo somos llamados para esos avivamientos. No hay nada especial en cada uno de los hombres o mujeres que Dios usó. Lo único especial que ellos tenían es lo que tú tienes ahí dentro en tu corazón, y es el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que provocó el Pentecostés, el mismo Espíritu que trajo avivamiento en Gales, el mismo Espíritu que despertó a Inglaterra, el mismo Espíritu que provocó que los misioneros fueran en manadas a Norteamérica, hicieran de esa nación una nación próspera. Es el mismo Espíritu que hoy está en este lugar y te quiere decir: yo te quiero bendecir, yo te quiero usar, yo quiero que tú vivas en abundancia, yo quiero que tú vivas diferente, que veas las cosas diferentes. Pero hemos tenido al Espíritu Santo relegado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Necesitamos profundizar, necesitamos buscarlo. Hay que pagar un precio. Ayer hablaba con una preciosa hermana y tenía una pregunta muy loable, y es: ¿por qué el Espíritu de Dios no se mueve hoy como se movía en otro tiempo? Lo único que pude decirle, y llegamos a la conclusión, es: el Espíritu Santo sí se sigue moviendo de la misma manera. Lo que pasa es que la iglesia ha cambiado. La iglesia está más cómoda. La iglesia tiene lugares más cómodos. Mire acá, con nuestros tapetes, sillas acolchonadas y aire acondicionado. Pero si eso no nos va a dejar tener una intimidad con el Espíritu Santo, prefiero que estemos al calor
Y es más, para el próximo culto no van a haber ni sillas, nos tiramos al suelo. La iglesia se ha acomodado y la iglesia se ha dejado engañar por el enemigo. Y nos hemos llenado de activismo. Nos hemos llenado, le decía yo, el mundo ha entrado a la iglesia. Hemos perdido el celo. Nos hemos congraciado con el pecado. Pero en otro tiempo no. Gigi Ávila oraba 8 horas diarias. Y él también trabajaba. Pagaba el precio. Pero nosotros llegamos tan cansados a hacer un devocional que debiéramos de meditarlo mínimo 1 hora. Lo hacemos en 5 minutos. Ore, lea y hasta mañana. Porque qué sueño. Pero estuvimos 2 horas viendo Instagram, TikTok y los estados de los hermanos que me dan una rabia. Mentiras. Mentiras que sí, algunos. Ay, no. Hay mucho impío todavía. Pero si nosotros aprovecháramos mejor el tiempo, viviéramos en integridad y tuviéramos una buena razón para que el Espíritu Santo nos llenara, nuestra vida sería diferente. Hay hombres que en ese momento que no se mencionan, que no salen en el enlace, que no tienen para un programa radial, pero que el solo hecho de que se paren en un sitio, la gloria de Dios desciende. Un hombre en África se fue a predicar y entonces él era reconocido y colocaron pancartas: viene el gran evangelista, viene el gran evangelista, viene el gran evangelista. El estadio o el lugar donde contrataron estaba repleto. Habían alquilado un sonido, porque allá en África también se ve la plata, no vaya a creer que no es como nos muestran a veces, allá también se mueve el dinero. Y había muchas cosas invertidas. La persona que quedó de recoger al evangelista al aeropuerto va y lo recoge, y entonces él tenía que hacer algo urgente. Entonces lo lleva a un lugar y le dice al evangelista: ay, hermano, perdóname, regáleme 5 minutos, tengo que hacer una diligencia, pero no me demoro. Él queda montado en el carro del evangelista que venía de otro lugar a predicar en África. Resulta que cuando él mira, al lado de él estaba el único lugar de aquella zona en África que era conocida como la zona de tolerancia o intolerancia, no sé, donde estaban las prostitutas, donde estaban los borrachos, donde estaban las tabernas. Había luces por todas partes. Y entonces él mira y dice: ay, Dios mío, donde me dejaste, ojalá que nadie me vaya a ver. Y el Espíritu Santo le dice: para este lugar te traje. Y le digo: ¿qué? No, a ver, ¿qué es lo que estoy escuchando? Reprendo a Satanás. Y le dijo: no, bájate y entra a ese lugar. Y él le dijo: no me hagas eso, Señor. Si mira, todo el mundo está esperando allá, ¿qué van a decir si me ve? Yo no puedo perder. Le dijo: bájate, que para esto te traje, bájate. Y tanto fue la insistencia del Señor que él dijo: bueno, yo me bajo, pero es bajo su responsabilidad. Le dijo al Señor, al Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo que le estaba hablando. Él entra. Dice que en la 4ª ronda de Coca-Cola, el Señor le dice: párate y habla. Y en medio de prostitutas, de borrachos, de lo peor de esa zona, él comienza a hablar y le dice: Cristo es el Señor, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y para ustedes hoy Cristo se ha manifestado, vengan a Él. Y comienza a predicar, hermano, y dice que por un instante todos comenzaron a llorar. Cuando termina cerca de media hora y él dice: vámonos para la campaña, y se fue a pie hasta la campaña con un grupo de borrachos, prostitutas que lo siguieron, pero ya no eran borrachos y prostitutas. Ahora, por esa acción que el Espíritu Santo lo llevó a hacer, ahora eran también hijos de Dios, tan hijos como el evangelista, como al santo que había en ese lugar, como el Espíritu Santo de Dios lo usó. ¿Cuántos queremos que Dios nos use así? Pero el precio que hay que pagar es elevado. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir como Pablo: lo que yo tengo lo tengo por basura, por amor al Señor? Úsame, Señor amado. Queremos que el Espíritu Santo nos unja con todo lo que hacemos, con nuestras ocupaciones y con nuestro tiempo desgastado, pobre, perdón la palabra, miserable, que le damos a Él. Él lo pudiera hacer porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera, pero Él está buscando
adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay mucha palabra, hay mucho conocimiento, hay mucha teología, pero hay poca revelación. Cuando hay revelación, la unción de Dios desciende. Billy Graham, y termino con esto, es que son demasiados. Billy Graham, a la edad de los 16 años, junto con un amigo, fue a una iglesia porque venía un evangelista. Y entonces cuando él llega, escúcheme los sugieres, miren lo lindo esto, Brandon. Él llega y la iglesia estaba a reventar, no había una sola silla. Entonces el ujier le dijo a Billy Graham, no era conocido, un jovencito, y a su amigo le dicen: no, muchachos, no hay cupo, no hay dónde. Ellos dijeron: bueno, está bien, otro día volveremos. Y se fueron. Y el Espíritu Santo le dijo al ujier: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ve y tráelos, le dice. Y el ujier, hermano, creo que tenemos que tener el oído agudo a lo que el Espíritu Santo nos diga. El ujier salió con él y le dijo: venga, muchachos, venga, que como sea yo los voy a hacer sentar. Y que metió en medio de la gente y le dijo: háganse ahí, acomódense como puedan. Ese día Billy Graham aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, y el amigo también. Y este amigo del cual estoy hablando fue su compañero de milicia durante todo su ministerio. A partir de ahí, Billy Graham recibe a Cristo y dice: yo quiero de esto, yo quiero mi vida para Cristo, yo quiero servir a Dios. Viene el Espíritu Santo y comienza a inquietar a Billy Graham, y comienza a ser Billy Graham, con la ayuda, la asistencia, el patrocinio de Dios, comienza a hacer las más grandes jornadas evangelísticas, ganando miles y miles de almas para el Señor. Billy Graham no tenía que sudar. Billy Graham, con un mensaje de 25 minutos, 30 minutos, con Juan 3:16, él decía: ¿cuántos quieren a Cristo? Y antes de que él hablara, ya la gente venía corriendo, pero no era caminando como: ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo. No, era corriendo, porque la gente decía: yo necesito de ese Cristo que Billy Graham me está predicando. Todo esto fue producto del mover del Espíritu Santo en la vida de un joven que estaba sediento. ¿Qué necesitamos nosotros? No tienes que cambiarte de iglesia, no tienes que permanecer yendo a todos los lugares para que te impongan manos. Lo que tienes que hacer es desear, anhelar y entrar en la profundidad del Espíritu, porque lo que hacemos en lo secreto, Dios lo recompensará en lo público. Escúchame, el Espíritu Santo nos está esperando. El Espíritu Santo nos está esperando. Estamos haciendo su obra, pero nos estamos desgastando. Yo no sé si fue a ustedes que les dije, pero creo que fue el jueves. Llegué y Sarita me dijo: papá, ¿cómo estás de canoso? Y ya es que voy a cumplir 50 años. Pero yo reconozco que estoy luchando muchas cosas en mis fuerzas. Y el Espíritu Santo me dice: no, Juan Carlos, no es así. Porque no eres tú, soy yo. No es tu obra, es mi obra. No son tus almas, son mis almas. Tú no moriste por ninguno. Tú solamente déjate usar. Solamente abre tu boca, que yo la llenaré. Solamente búscame, que yo haré los milagros. Solamente clámame y yo estaré contigo. No tienes que hacer nada más. Y es lo que anhelo, no sé si usted lo anhele. Amén. Así que pongámonos sobre nuestros pies y tengamos un buen tiempo de oración. Necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios. Y seguiremos hablando cuantas veces necesitemos. Pero nuestro anhelo es que el fuego del Espíritu arda en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay una canción, Aguas Vivas, preciosa. Quiero que el Ministerio de Alabanza la cante, y que Fernando, que es un joven que está también en el fuego, la interprete. Y quiero que juntos le digamos: Señor, haz que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Dile: Señor, ya no quiero seguir perdiendo el tiempo en tonterías, hermano, luchando contra el pecado y luchando contra la tentación y luchando en nuestras fuerzas, perdiendo, cuando lo único que necesitamos es al Espíritu Santo. No necesitamos a nadie más. Nos ocupamos tanto, aconséjeme, y entre todos nos rodeamos y nos ayudamos, pero no es efectivo eso.
Lo único efectivo es la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando yo estoy embadurnado por el aceite del Espíritu Santo, el pecado no me puede tocar. ¿Por qué echaban aceite en las ovejas? Para que las moscas no hicieran sus nidos ahí o dañaran, o las bacterias o los insectos, para que resbale. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Así es que si alguien quiere esto, si alguien quiere ser usado por Dios, si alguien quiere una vida diferente, si alguien quiere que su familia llegue a Cristo, necesitas al Espíritu Santo de Dios. Ya está todo hecho, solamente necesitamos que Él lo dejemos manifestar, que ya muramos nosotros, que no seamos nuestras capacidades, nuestra inteligencia, porque nos creemos mucho, cuando realmente aquí el único grande es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Así que usted levante sus manitos, por favor. Hagámoslo juntos. Digámosle: Espíritu Santo, aquí estamos. Úsanos. Úsanos, Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es solamente una promesa para los 120 que lo recibieron, es para la iglesia de hoy día. Porque dice el profeta Joel: en los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu. Dios quiere usarte. Hay un grupo de personas allá en tu trabajo que necesitan escuchar del Evangelio, pero en tus fuerzas no vas a poder. Mas si vas con la unción del Espíritu, todos procederán al arrepentimiento. Solo clamemos el Espíritu Santo, digámosle: úsanos, Señor, úsanos. Y cuando hagamos esto, hay un acto de fe, un paso de fe que tenemos que hacer. Y es cuando salgamos de este lugar, abramos nuestra boca. Él no va a llenar una boca cerrada. Escúcheme, Él no va a hablar a través de una boca cerrada. Pedro abrió su boca y el Espíritu Santo ungió sus palabras. Pablo abrió su boca y el Espíritu Santo ungió sus palabras. Evan Robert abrió su boca, aunque no sabía también hablar muy bien, y el Espíritu Santo la llenó. Abre tu boca, ora por los enfermos. Visita a ese amigo que te pidió que fueras. Ve y en el nombre de Jesús reprende ese espíritu de muerte. Ora por esa familia que te está diciendo que siente algo raro en casa, y llega con la autoridad del Espíritu de Dios y di: reprendo todo espíritu de brujería fuera en el nombre de Jesús. Haz lo que tú tienes que hacer, yo haré lo que tengo que hacer, y el Espíritu Santo hará lo sobrenatural. Hagamos lo posible, que Él hará lo imposible. Pero si guardamos silencio, si no vamos, si no oramos, si no imponemos nuestras manos, nada va a ocurrir. ¿Qué esperas? Tu familia te espera, tu casa te espera, la universidad donde estás te espera, el trabajo donde estás te espera, la comunidad donde estás te espera. Haces parte de anhelo de su presencia. Aquí te necesitamos, un hombre, una mujer ungida, no orgulloso, no vanaglorioso. Que la humildad de Cristo esté sobre ti y sobre mí, y podamos ser instrumentos para ganar almas. Porque no se trata de reconocimiento, no se trata de que la iglesia crecerá por causa del pastor Juan Carlos o de cualquier líder. No, es que la iglesia de Cristo crecerá por la unción del Espíritu de Dios que se mueve en ese lugar, y la gloria siempre será para nuestro Señor Jesucristo. Levantemos nuestras manitos y digámosle: Señor, haz brotar agua viva en nosotros.